Lectoras, lectores, qué gusto grande saludarles una semana más o una vez más. Yo soy Eduardo Limón y esto es Libros Militantes, el programa que a algunos compañeros que colaboramos en el Fondo de Cultura Económica traemos hasta ustedes. Es un programa que hacemos en carácter ciudadano, da la casualidad que todos colaboramos en el fondo. Si algún instituto político se acerca igualmente a nosotros para solicitar un programa de fomento a la lectura, iremos encantados. Banda de Movimiento Ciudadano, del PRI, en fin, de todos, si quieren, de verdad, encantados. En este caso lo estamos transmitiendo para la banda de Morena, que nos da enorme gusto que nos siga el día de hoy. Me acompañan mi querido Roberto Rico. ¿Cómo estás, Roberto? Bien. Qué bueno. Aquí, y Antonio nuevamente. Hernández. ¿Qué? Aquí nuevamente. Nuevamente. Y Antonio Hernández Estrella. Sí, pues ya dando un salto en el tiempo y entrando una semana después. Eso, justamente, con el gusto grande de saludarles. Oigan, rápido, les recomiendo, en el capítulo anterior nos habíamos quedado pendientes de que yo quería compartirles que es un Vientos del Pueblo, que en todo caso entraña una de las plumas más sorprendentes y profundas de Jack London, Encender una hoguera. La historia de un hombre solo, que viaja a una región gélida del mundo en soledad. Pero hay el encuentro con un perro, hay un animal, hay un vínculo allí con el personaje centralísimo, y a través de ese vínculo, la redención para el hombre que figura London, y a la vez una reflexión tremendísima sobre la condición humana. Como todos los Vientos del Pueblo, va ilustrado, y siempre hay que señalar que independientemente de que cada número de la colección o cada título de la colección entraña un texto verdaderamente bueno, de alto calado, cualquier Vientos del Pueblo es muy bueno, bien ilustrado, cada Vientos del Pueblo, y todos son súper trabajos. En este caso, lo estábamos comentando hace ratito, Antonio, hay que destacar el trabajo de Eco, que es uno de los grandes artistas gráficos del país. Es complicado que les narre, se trata de un trabajo estricta y poderosamente visual, hasta qué punto Eco consigue de manera muy abstracta narrar la historia sin spoilear el término más importante y sustituyendo eso que podría ser como el spoiler por unas imágenes bien poderosas, bien abstractas, que una vez que uno lee la historia, encajan. No, una genialidad, ¿eh? También un detalle ahí importante hay que destacar de Luis Arturo Salmerón, nuestro compañero editor, que es quien estuvo a cargo acá y quien seguramente motivó muchísimo, le echó porras a Eco para que entrara con este trabajo, que son como 10 o 12 páginas antes de que empiece la historia. Todos los grabados de Eco literalmente corriendo así por las páginas con una fuerza bárbaro. Entonces, bueno, es muy exquisito visualmente. Eco es muy talentoso. Y gracias al Vientos del Pueblo supe de Jack London, quien en vida, qué bárbaro, vivió de todas, fue marino, contrabandista, sí. Me recordó mucho a Cormac McCarthy, el escritor estadounidense que en su juventud también tuvo unas experiencias superpoderosas, que al final es muy interesante reflexionar en el hecho de que sustentan la obra literaria, porque todo lo que a London le pasó en la vida, todas esas experiencias durísimas de hombre calado a intemperie, qué bárbaro, se las llevó a su obra, y eso es lo que lo convierte en un escritor tan importante. Buscando oro, por ejemplo. Ah, claro, también fue buscador de oro. Es más, aquí viene la síntesis. A ver, ¿qué pusieron acá? Espera, por acá dice que fue todo lo que fue. Bueno, empezó eso. Leyendo de chavito, se acabó casi la biblioteca pública de su localidad. Quiso ser estudiante formal, pero no terminó de domesticarse dentro de la escuela y la abandonó al poco tiempo. Y justo, fue, marinero, pescador de ostras, contrabandista, buscador de oro, explorador en Alaska, bárbaro, en fin, todo ello construyó su narrativa. Entonces, qué bien hoy que lo estamos recomendando. Con una incipiente
ideología socialista. Sí, claro, un hombre de izquierda, sí. Totalmente. Hay una novela que la recordé porque en un episodio anterior había hablado sobre la tortura. Hay una novela de Jack London que se titula El vagabundo de las estrellas, que es un personaje que empieza de alguna manera a trascender el dolor que siente en su cuerpo, en su físico cuando está siendo torturado, y que él empieza como a abstraerse de su cuerpo para poder no delatar a los compañeros y no delatar información que los torturadores le quieren sacar. Es una novela excepcional, no solo por la calidad narrativa de Jack London, sino por la fuerza que le puede brindar a un militante saber que por encima de cualquier dolor humano, por encima de cualquier circunstancia adversa, nunca hay que perder de vista que no se puede traicionar una causa. Vaya, tremendo, sí, mira, es una reflexión bien poderosa, sí, tremenda. Bueno, pues ahí está Jack London, Encender una hoguera. Bueno, y como ya lo hemos señalado, del Fondo de Cultura Económica Vientos del Pueblo, no solo es la colección popular, es la popularísima, 17 pesos. 17 pesitos, y tenemos Vientos del Pueblo desde 9 pesos. Creo que el más caro cuesta 20, ¿no? Según 20, yo. Sí, 20. Hasta donde me acuerdo, 20 sí. pesos. Entonces, real, si traen una moneda de 10 pesos, 2 monedas de 10 pesos, pueden entrar a cualquier librería Fondo de Cultura Económica Educal y les garantizamos que se van a salir con un ayuden a su salud. En lugar de comprar un refresco azucarado, que mejor compren un Vientos del Pueblo. Oigan, ahorita que estamos también con esa reflexión de que de veras cómo hemos crecido en la vida, cómo le hicimos para sobrevivir, consumiendo, no voy a decir marcas, o sea, ni productos, pero es en el que están pensando, ¿cómo le hemos hecho? Hoy que ya estamos como más hechos a la idea, tienes razón, mejor en lugar de esos, van y se avientan un Vientos del Pueblo, y ya luego mejor se hidratan con su agüita simple. Oye, Roberto, traías más cosas. Bueno, tú, Antonio, adelante, el que quiera. Bueno, ya estamos muy cerca del 2 de octubre y quiero recomendarles un libro de Raúl Álvarez Garín, La Estela de Tlatelolco. Tiene este título porque hace alusión pues es justo a un pequeño monumento que se hizo en homenaje a los caídos el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Para los jóvenes o para quienes no estén muy familiarizados con el tema, México vivió un movimiento estudiantil en 1968 que empezó a trascender su ámbito de estricta protesta estudiantil para transformarse en un movimiento popular. Pasó de reivindicar que las autoridades, el ejército, no invadieran las instituciones educativas a plantearse la necesidad de una transformación hacia la democracia, porque aunque en México en el 68 era un país que tenía una bonanza económica, sí. Vivíamos bajo el autoritarismo de un partido único, que era el Partido Revolucionario Institucional. Además, estábamos en vísperas de celebrar las Olimpiadas en ese año de 1968 y Raúl hace un recuento de todo el movimiento, pero lo que me pareció muy atractivo de este libro en particular es que es el libro que yo siento que tiene una reflexión política, tiene la reflexión política más profunda de lo que significó el 68 per se y cómo derivó hacia lo que fue, digamos, el desarrollo político de la izquierda a partir del 1968, que se manifestó de muchísimas maneras, ¿no? Roberto platicaba hace rato que ellos estuvieron militando en movimientos clandestinos, ¿no? Unos se derivaron por esa vía porque era un gobierno que no permitía la oposición. Algunos otros compañeros del 68, como el ingeniero Eberto Castillo o Salvador Martínez, o Eduardo Valle el Búho, se fueron al PMT. Raúl Álvarez, junto con Salvador Martínez de la Roca, Roberto Escudero, Félix Hernández Gamundi, el Güero González, Javier González,
se van a una organización, a la organización Punto Crítico, que en aquel momento era una revista, después se transformó en un movimiento político. Ahí también está Alejandro Álvarez estaba en ese grupo. Y lo que me parece bien atractivo del libro es que es la perspectiva política a raíz del movimiento del 68, porque hay mucha bibliografía. Tenemos un clásico de la literatura mexicana, de la crónica, que es La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. Tenemos el libro de Luis González Rojo. Tenemos otras interpretaciones muy testimoniales, exquisitas todas. Los días y los años de González de Alba. Sí, muchísimos libros muy buenos. Pero este es el que más me gustó porque es el libro que me permite entender políticamente qué representaba esa ruptura con el gobierno en el 68 y que originó la masacre en la Plaza de las Tres Culturas, y lo que sucedió después, cómo poco a poco se tuvieron que ir abriendo los caminos y los espacios de participación política de los movimientos de izquierda. Yo solo que les quiero decir, quienes no conocen o no saben quién es Raúl Álvarez Garín, Raúl Álvarez Garín formaba parte del Consejo Nacional de Huelga, fue matemático del Poli, pero fue un hombre muy congruente porque a raíz del tema del 68 y de irse a Punto Crítico participó en muchísimos movimientos populares. Él fue una figura muy querida porque lo mismo lo encontrabas en el movimiento de la COSEI en el istmo de Tehuantepec, ¿no? Que lo veías en el MULT, en el Movimiento Unificado de Lucha Triqui, o lo veías en las huelgas obreras, o lo veías respaldando a los compañeros del movimiento urbano popular. Es tan querido que cuando Raúl muere, a su velorio, recuerdo, sin ser convocados, llegaron decenas de personas, yo diría centenares de personas, y lo que me impactaba es que llegaban pueblos indígenas, llegaban compañeros indígenas de movimientos de lucha en sus estados. Recuerdo también que llegaban compañeros con machetes, tomaron la calle de San Fernando porque lo velaron en los velatorios de San Fernando al sur de la Ciudad de México. Llegaron los compañeros de San Mateo Atenco con machetes, llegaron algunos obreros entonando algunas consignas, levantando su puño izquierdo cuando entraron al velatorio. Es decir, fue muy emotivo porque Raúl fue eso, fue un hombre congruente, fue un hombre muy querido. De hecho, hay un libro que se publicó hace poco sobre la vida de la presidenta constitucional de México, de Claudia Sheinbaum, donde se le pregunta cuál es su historia, digamos, cuál es su biografía, y ella dice: la figura política, el referente político que yo tengo para haber participado y que me transformó y por el cual yo puedo decir que me dediqué a la política, es Raúl Álvarez Garín. Fíjate. Porque mi mamá, Ani Pardo, me llevaba a Lecumberri a visitarlo, porque era amigo de Ani, Raúl, y dice, y me marcó esa figura, dice, tanto me marcó, después militó con él en una organización, en una revista, en la revista Punto Crítico, y ella reconoce en esa biografía qué importante fue, no solo para ella, el licenciado López Obrador, en una oficina en el Palacio Nacional, tenía 3 cuadros que a mí la verdad es que me impactaron porque también hablaba de la deriva, más que la deriva, de la afiliación del presidente con los grandes luchadores sociales de México. Tenía a Genaro Vázquez, tenía a Jaramillo y tenía a Raúl Álvarez y a Rosario Ibarra de Piedra. Tenía unos cuadros de los 4. Es decir, Raúl en ese sentido fue una figura que formó a muchísimos cuadros de la izquierda mexicana. Hoy no solo la presidenta está, digamos, gobernando,
Hay otras figuras que estuvieron al lado de Raúl, que están en puestos claves de la transformación, de la cuarta transformación de México, ¿no? Qué interesante. Pero hablando justamente de todo lo que se derivó a partir del 68, cómo todos estos compañeros formaron partidos, Raúl fue muy denostado porque, siendo una figura de izquierda, cuando surge el desprendimiento de la corriente democrática del Partido Revolucionario Institucional encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas, Raúl le dice a toda la izquierda: la vía para transformar a México hacia un camino democrático y socialista va a ser a través de la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, y pide que la izquierda se sume a Cuauhtémoc. Y en ese momento no se quiso sumar la izquierda, el PSUM, el PMT, no. Prácticamente nadie se quiso sumar. Sí se suma al grupo de Raúl, se suma a ese grupo con Adolfo Bueno, tú Gili. ahorita nos vas a contar de eso, que seguro. Se van a la corriente democrática, y después, un poquito ya por el peso político de ese movimiento que gestó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, entonces ya empezaron a declinar, ¿no? El PMS, el ingeniero Eberto Castillo declina. El gran momento histórico, me acuerdo de los carteles de la foto donde estaba Eberto Castillo dándole la mano a Cuauhtémoc Cárdenas, cuando declinó la candidatura a favor de ese tamaño histórico. Es, Raúl, de tomar decisiones que formaron o que nos dieron pie a lo que hoy se está viviendo en México. Pero con esa generación también hubo otros compañeros que se agruparon en el movimiento urbano popular. Uno de ellos es Roberto Rico, que lo tenemos aquí que hoy vamos a su frente, bloque, ¿no? Ya viene la sección de Roberto Rico. Y lo refiero lo de Roberto porque justamente hay otros compañeros que participaron fuertemente, como Saúl Escobar, de quien escribimos, de quien publicamos un libro, y además me sirve de preámbulo para decir: ahí te va el balón. Eso. Aquí está la sección de Roberto Rico. A ver, bueno, que además tienes muchísimo que decirnos de todo esto, sí. Que lo viviste en primer plano. Sí, miren, yo voy a presentar el libro El Camino Obrero, Historia del Sindicalismo Mexicano. Es un libro que hace una síntesis Saúl Escobar, mi amigo, compañero también, y además, bueno, ahí describe el proceso del movimiento obrero, cómo se va dando. Lo divide, digamos, en 4 etapas. Para ir rápido, es en 4 etapas. Para ir rápido y sacas tu papel. Sí. Ay, Dios mío. Son 17 capítulos, ¿no? Y son 4 etapas. Dice, bueno, del surgimiento del sindicalismo, de 1907 al 1940, las resistencias obreras del 46 al 82 y el repliegue ante el nuevo siglo del 83 al 2019. Una cuestión importante que él manifiesta ahí es la cuestión de cómo el repliegue del movimiento obrero no se encuentra presente en los procesos de transformación que se están desarrollando en el país. Aquí, después del 19, cuando el TELCAN, entonces se combatió los sindicatos de protección que había, y bueno, a partir de esto también los conflictos que hay, incluso sobre la democracia sindical, también se reflejaron en los sindicatos, cuando tienen que a fuerza aprobar el contrato colectivo todos los trabajadores, ¿verdad? No puede darse así. Incluso ha habido controversias, y los sindicatos en las controversias a nivel del TELCAN, pues lo han ganado. Sí, este ha sido el proceso. Sin embargo, el proceso ha sido un proceso dirigido desde los acuerdos internacionales, desde las diferentes cúpulas del sindicalismo, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. La historia del movimiento obrero, pues, es muy larga, muy larga. Yo estuve en el movimiento urbano popular de 1973-74 hasta el 79, cuando mi organización, la Organización Revolucionaria Compañero, acordamos que el 70% de los cuadros habría que ir a vincularse con el pueblo. Y entonces nos dirigimos a las fábricas, al campo, a la ciudad. Todos los jóvenes nos dedicamos a eso. Entonces,
me tocó levantar el trabajo en el CINVESTAF, Centro de Investigación y Estudios Avanzados, ahí construí el sindicato, en fin. Pero todo eso a partir de la movilización, de la agitación, de todos los procesos que se van desarrollando y de educación política de clase. Entonces, todo ese proceso está detenido ahora. Ahora dices, bueno, ¿cómo se van a organizar los trabajadores? ¿Cómo se están desarrollando sus luchas? No las hay. Y obviamente tomemos en cuenta lo siguiente. Hay secretarios generales que tienen más de 30 años. Existe la CTM, existe la FESTE, existe todo ese aparato siempre es aprovechado por la derecha. Siempre es aprovechado por la derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquellos que venimos de todos estos procesos o aquellos jóvenes que hoy están como militantes dentro de la izquierda? Hay que penetrar los sindicatos, hay que organizar a los sindicatos, hay que atacar sus reivindicaciones. Eso es lo que tenemos que desarrollar para hacer un movimiento obrero importante. Evidentemente, toda la legislación está para que hagamos comités seccionales, distritales, en fin, pero también hay que hacer comités de fábrica, hay que hacer comités de instituciones, de tal manera que entonces podamos nosotros desarrollar una militancia y una forma de poder liberar mucho más a los trabajadores. Quiero traer a colación 2 libros. Adelante, Roberto. Que no existen, no los van a encontrar. Entonces, ¿para qué Con los los traes? cuales- Nomás para estarnos antojando. Sí, con las cuales yo empecé a trabajar con esto, con un compañero que quiero mucho, que fue nuestro instructor, que se llama Jorge Moret, de Chapingo, y con la cual estuvimos estudiando 3 años todo el movimiento sindical, y es Breve Historia del Movimiento Obrero Mexicano de Edelmiro Maldonado. Edelmiro Maldonado fue un agente que estuvo en una organización que en la Liga Comunista Espartaco. Paco Taibos también estuvo ahí, ¿sí? Y Enrique González Rojo. se definió, Enrique González Rojo también estuvo ahí. Edelmiro Maldonado se definió por estar en nuestra organización también. Nuestra organización es una organización maoísta al servicio del pueblo, siempre estamos desarrollados en ese sentido, y entonces escribió Historia del Movimiento Obrero hasta 1973. Es también desde una concepción marxista, desde una concepción de combate, ¿sí? en el movimiento obrero. Quizá en algunas librerías de viejo lo pueden encontrar. Es Breve Historia del Movimiento Obrero Mexicano. No se ha publicado, ni se ha republicado para nada. Esta fue Ediciones de Estrella Roja de 1970. Oye, tu biblioteca, Roberto, qué bárbaro, ¿eh? Aquí hay otro libro, Ceremonial en el Zócalo, Notas sobre la Resistencia Obrera, de Cecilia Soto Blanco. Cecilia Soto Blanco fue una abogada que incluso asesoró a las costureras, no es el homónimo aquel, sino asesoró a las costureras, asesoró también al Centro de Investigación y Estudios Avanzados en el sindicato del cual yo fui secretario general, asesoró otros sindicatos, Mundeto, ERCAS, en fin, todos aquellos sindicatos de la lucha independiente de aquellos tiempos. Y esta trae una historia puntual del movimiento obrero, día por día, de todas las huelgas que se han desarrollado en el país hasta 1990. Bárbaro, una labor documental tremenda. Enorme, enorme. No se puede encontrar, quizá alguien que me lo solicite. Yo tengo 6, 7 ejemplares. Ah, sí. Y se los regalo, pero siempre y cuando pues, les sirva para eso. Entonces, miren, aquí yo digo que la cuestión en el movimiento sindical y en los movimientos de los trabajadores solamente será obra de los propios trabajadores. Pero si no hay organización, si no hay gente que se atreva a meterse a los sindicatos, a desarrollar, a trabajar, a organizar, a educar, a movilizar, no va a ser posible que los trabajadores tengan su voz. Porque ahora cuando se viene la negociación del Talcán, ¿quién creen que va a estar ahí en el cuarto de al lado viendo lo de los trabajadores? La CTM,
del Telefonista, todos aquellos sindicatos, la CROM, todos aquellos sindicatos que son de la vieja estirpe, que sirven en cierto momento, sirven a la derecha cuando vienen al las mejor votaciones. Postor, Roberto. Al mejor postor. Esa clase de Sí, al mejor sindicatos. postor. Qué interesante. Pero esto que entonces señalas. nosotros lo que tenemos que hacer, no solamente tomar cursos o estar en estas discusiones, sino ser militantes y tener una concepción, ¿sí?, que nos dé la posibilidad de poder organizar a los sindicatos, organizar a la gente en el campo, en la ciudad. Acuérdense bien, este gobierno avanza a partir de cómo avanzan los movimientos sociales. Los cambios están en las barricadas, en las huelgas, en la movilización. La barricada que hicimos en 2006 por el fraude electoral fue una cuestión importante de impacto nacional y fue lo que cambió en toda la población la concepción que se tenía del propio Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Por eso es que es necesario que nosotros tengamos esa capacidad de poder penetrar a los sindicatos, penetrar en las organizaciones sociales. Acuérdense, la lucha no ha terminado. Sí, claro, es fundamentalísimo tenerlo en la cabeza por todo ejemplo, el tiempo. hay un claro. latifundismo minero. El latifundismo minero son tierras que no son utilizadas por las minerías, aunque se les dieron concesión. Y hay que respetar las concesiones, sí, pero es necesario que las que no, como decía Andrés, las que no, que las regresen y esas repartirlos para hacer nuevas formas de producción agrícola. Sí, y hay que tomar en cuenta también que hay un latifundismo marino, porque también les entregaron bloques de mar y las están explotando de diferente manera, no precisamente para el petróleo, para tierras raras. Entonces, sí es necesario que nosotros tenemos que avanzar, pero Claudia no puede sola. Los dirigentes no pueden solos. Es necesario que desde abajo, empujemos todo el proceso y solamente así es como llegaremos a tener lo que necesita nuestro país. Sí, qué maravilla. totalmente de acuerdo contigo, Roberto. Adelante. Y creo que también parte de esa transformación, parte de lo que se puede hacer en los partidos y en las organizaciones de izquierda en términos de la formación de los cuadros. ¿Y por qué digo esto? Porque algo que debe de tener cualquier militante de izquierda es una ética política. ¿Qué es lo que hay en los sindicatos? En los sindicatos se han vuelto refugio de trabajadores a veces corrompidos. Lo que decías, la vieja guardia ¿no? sindical. La vieja guardia, ¿no? Sí, sí. Que se roban los insumos médicos, que se roban los papeles, es una aberración lo que ves, y que además los sindicatos protegen a esos trabajadores, porque al final, ¿cuál es la moneda de cambio de todos los sindicatos? Tú quieres ser diputado, tú quieres ser senador, tú quieres ser asambleísta, yo te doy mis votos, pero me proteges. Y entonces, ¿a dónde le pega? Le pega a la economía mexicana, porque esa corrupción de abajo, esa corrupción invisible, mina las finanzas públicas, porque somos, claro, en ese sentido, las instituciones, las empresas se van haciendo cada vez menos productivas porque se malentiende el sindicalismo. Yo reivindico el sindicalismo, Roberto, que tiene que ver con las mejoras salariales a los trabajadores, mejores condiciones, que les den más tiempo libre. Todo eso está bien. Lo que no se vale son los excesos en los que ha caído el sindicalismo mexicano, que le cuestan al erario público por todos lados. Sí, claro, millones de pesos que se van. Qué interesante. Y no que lo se traigas vale, a cuenta. porque también el magisterio, en algunas secciones, también se han pasado de listos. Hay estados donde dicen, pues mis hijos están bien mal educados, no tienen formación, porque desafortunadamente los maestros están todo el tiempo en paro. Yo estoy de acuerdo en que hay una lucha que hay que reivindicar, sí, y que hay que atacar. Pero no se vale tampoco que te lleves entre las patas finalmente por el que estás luchando, que es el pueblo. No, por eso es que nosotros debemos buscar una mística militante que nos dé la posibilidad de empujar la transformación y apoyar todo el proceso de la cuarta transformación. Eso es la mística militante.
Bien, Mística Militar, qué interesante el día de hoy, porque miren, nos encanta hacer el programa, entre otras cosas, por eso, porque traemos a cuento alrededor de los libros que aquí les presentamos, reflexiones que creo a todos nos convienen muchísimo en este justo momento de la historia. Quería yo apuntar antes de irnos, Antonio, con respecto al libro de Raúl, una idea que gravita en torno al texto y que me parece también muy interesante. En el caso del movimiento del 68, y creo que también aplicaría a los movimientos obreros sindicales de los que nos has platicado hoy, Roberto, es muy importante siempre dejar el testimonio, que no se pierda la voz histórica, porque las reflexiones profundas, que son las que al final aleccionan, enseñan, se quedan allí a través del registro historiográfico. Si vamos perdiendo ese rollo y todo el mundo comienza a opinar y no, el 68 era así, no, y vamos perdiendo las voces centralísimas, las que se encontraron sustentadas en ese movimiento, vamos a perder mucho en el país. Entonces este texto trae mucho ese espíritu, que no se pierda en voz de quienes lo vivieron la esencia misma del movimiento. Lo mismo aplica para los libros que todo conocimiento proviene de la práctica. Bien, de bien, la práctica social. Así es. Mi querido. Bueno, pues Oigan, izquierda que no lee. pues no es izquierda. Todos pónganse a leer. Ya nos vamos, pero aquí nos vemos la semana entrante en un nuevo Libros Militantes. Gracias, Roberto. Gracias, Antonio. Yo soy Eduardo Limón. Cuídense mucho. Bye.